Hermes dice, he visto toda tu serie de GTD, pero no me ha quedado claro para qué es el archivador. Explícamelo, por favor. Tú cuando acabas una tarea y la marcas como completada, esa tarea no hay que eliminarla, se manda a un archivador, ¿no? Para que tú puedas tener ese tracking de que puedas ir y ver qué tareas has hecho anteriormente. Lo mismo con los proyectos. Un proyecto, tú puedes tenerlo y ahora acabarlo y decidir que no quieres seguir viéndolo, pero sí que tener un sitio donde poder buscarlo, ¿vale? Para esto es el archivador. En el caso de los proyectos va un paso más allá, y en el de las áreas también, porque no solamente depende de que ya hayas acabado el proyecto, sino puede ser que el proyecto se haya cancelado, puede ser que tú decidas archivar el proyecto porque se ha quedado en stand-by y lo quieres recuperar más adelante, o simplemente puede que el proyecto se haya quedado a mitad y que no decidas continuar con él. El archivador es súper importante porque es una manera de poder tener todas esas cosas en otro lugar que no te estén ocupando espacio en tu espacio de trabajo principal, ¿no? Que al final eso pues nos quita tiempo y no es algo necesario. Ana Montoro dice, sigue tus vídeos de la serie GTD en Notion y me descubriste el método para. Me quedó la duda de si la estructura contempla subtareas, por ejemplo, universidad y asignaturas. Muchas gracias. Es que en este caso lo que tendrías que tener en cuenta es cómo te tienes que organizar ese sistema. Quiero decir, un error que solemos cometer es que nosotros ponemos proyectos que son muy grandes y esos proyectos no son correctos. Los proyectos deberían de ser algo pequeño que incluya una serie de acciones o de tareas que podamos llevar a cabo de una forma rápida o que tengan un tiempo delimitado, ¿vale? Pero que sea algo pequeño, no pueden ser proyectos muy grandes. Entonces, cuando tú ya estás contemplando el tener tareas y subtareas, es porque ese proyecto no está bien planteado, esa estructura no está bien planteada. Quiero decir, si tú, por ejemplo, vas a tener un área de universidad y luego lo que estás haciendo son proyectos de cada asignatura, lo estás haciendo mal. Porque un proyecto de una asignatura no tiene principio y fin. Sí, puede tener principio y fin de un cuatrimestre, de lo que sea que estéis organizando, ¿no? Pero no estaría bien orientado porque dentro de esa asignatura vas a tener que hacer varias cosas. Entonces lo ideal aquí es que te crees un tipo de área que sea universidad. Dentro del tipo de área de universidad te vas a crear cada área para cada una de las asignaturas. Y dentro de cada asignatura tú vas a tener una de dos, o tareas sueltas y no forman parte de un proyecto, o vas a tener proyectos chiquititos que van a tener una serie de acciones que tienes que realizar para esa asignatura. Por ejemplo, un examen, y para ese examen tú vas a tener que estudiar ciertas partes, con lo cual te vas a poner tareas específicas para estudiar cada una de esas partes de ese examen, ¿vale? Entonces, es muy importante tener siempre eso claro, de que la estructura de cómo montas toda esta organización es la clave para que no te vuelvas luego loco a la hora de decir, es que me faltan niveles dentro de esto. Y de todas formas, si se diera el caso de que no puedes seguir la estructura de proyectos y tareas, es porque el área debería ser un dashboard en la que deberías de crear tus bases de datos aparte. El ejemplo que siempre pongo, YouTube. Yo en YouTube no tengo tareas asociadas a YouTube. Yo lo que tengo es mi área de YouTube y dentro de YouTube yo tengo mi dashboard con mis bases de datos de vídeos, de series, de todo lo que sea, que es específico para esa área, ¿vale? O sea, que tú tengas un área de cierto tipo no significa que tenga que seguir la estructura de proyectos y tareas. Tú puedes tener algo que tenga bases de datos diferentes, que tenga paginaciones diferentes y que se maneje de una forma totalmente diferente a la que tú estás utilizando, ¿vale? O sea, una cosa es tu organización de tareas y otra muy diferente es tu organización de áreas, ¿vale? Buenas, Rubén, dice Pep Beltrán. Estoy intentando implementar las tareas secuenciales dentro de un proyecto. Tengo alguna idea asignando una idea a la tarea, pero luego poder jerarquizar alguna idea, o sea, no entiendo exactamente qué es lo que quieres hacer. Supongo que será el tema de que haya tareas que dependan de otras tareas. Para eso hice el tema de lo de las dependencias, que tienes un vídeo en el canal. Pero si lo que quieres realmente es que tengan un identificador único, el problema de Notion es que no tiene nada para crear identificadores únicos como tal. Pero algo que sí que puedes hacer es crearte una fórmula para crear identificadores que se base en crear algo con la fecha de creación, ¿vale? De esa tarea, más un campo que no vayas a cambiar, pero que sea único, por ejemplo, el nombre, ¿vale? De la tarea. ¿Por qué? Porque si solo utilizas la fecha de creación para crear un identificador único, el problema es que te puedes crear varias tareas dentro del mismo momento y que acaben teniendo el mismo identificador. Y eso no es lo que queremos, ¿no? La otra es que tú crees identificadores secuenciales con una fórmula del rollo padre-hijo. O sea, que
cuando tú crees una relación con la tarea anterior que tienes que hacer, lo que estés pillando es el valor que tiene un campo mediante un rollup y sumarle 1 a ese valor. Eso lo podrías hacer, pero es un poco más engorroso y tal. Si queréis yo os prepararé un ejemplo sobre esto, pero no es la panacea, ¿eh? Depende de cómo tengas la estructura. O sea, tendrías que mirarla muy claro y ver exactamente qué es lo que tú quieres hacer, ¿vale? Eric Carman dice, pregunta personal, en cuestión de números, ¿cuál lo ves mejor o más fiable, Notion o Excel? Es que son diferentes. Notion lo que te va a permitir es darle mucha más profundidad a la hora de crear herramientas que te sirvan para más cosas. Excel en fórmulas y en otras cosas le va a dar 1000 patadas a Notion, desde luego, porque es una herramienta muy específica para hacer hojas de cálculo, ¿sabes? Entonces, dependiendo de la jerarquía que quieras seguir, pues deberías de quedar con una herramienta o con otra. Esto es lo que digo siempre, no hay una herramienta definitiva, no es que de repente aparezca Notion en tu vida y quieras cambiar todo a Notion. Si tú tienes herramientas que ya te están sirviendo y que te funcionan muy bien, no te vuelvas loco intentando migrar todo a esa herramienta, porque no tiene sentido. Si lo que tú estás haciendo te funciona muy bien en lo que estás y la nueva herramienta no te está aportando nada, o nada nuevo que te esté facilitando las cosas, no deberías de volverte loco con eso, ¿vale? Santiago Aparicio, mira, otro compañero de trabajo. ¿Podrías explicarnos tu receta para sacar 40 horas a los días igual que lo haces tú? Uf, eso es complicado. La receta es no tener vida. No, es broma, es broma. No sé, yo lo que intento es siempre organizarme todo lo mejor posible. No es la panacea, ¿vale? Porque solamente la organización no basta para poder hacer las cosas. Hace falta pues luego el tema de la disciplina, de ponerte a trabajar, de decir, pues ahora no me apetece pero me pongo igual, ¿no? Y eso a veces es complicado, y en esto entra mucho el tema de la procrastinación. El tema de la procrastinación, si queréis, lo tocaremos en el canal porque es extenso y hay mucho de qué hablar en él. O el tema de que tenemos un mal concepto sobre la productividad. Yo siempre os digo que ser más productivo no significa que hagamos muchas más tareas, sino que realmente sepamos escoger qué tareas tenemos que hacer para que nos lleven al objetivo que nosotros tenemos. Hay veces que no deberíamos de estar haciendo ciertas tareas, que hay tareas que deberíamos de dejar de lado o que deberíamos de delegar en otra persona, o que, pues eso, a lo mejor no deberíamos de hacer, porque a lo mejor esa tarea simplemente es un quitatiempo, ¿no? Es un ladrón de tiempo para nosotros. Nos está robando un tiempo que no es una tarea que no es necesaria y que no deberíamos de por qué llevar a cabo, ¿no? Esto siempre lo tenemos que tener muy claro. Yo creo que la productividad buena es cuando tú eres capaz de diferenciar qué tareas deberían de ser prioritarias y cuáles deberías de hacer para que te acerquen hacia el objetivo que tú tienes en mente, ¿no? Luis Bayona dice, ¿crees que en la actualidad se puede utilizar la línea de tiempo para introducir eventos históricos? No veo que sea muy práctica para periodos de tiempo muy amplios. No, yo creo que tampoco. El tema de lo de la línea de tiempo es que yo creo que está muy específica para temas muy concretos, ¿no? Pues por ejemplo, y lo que dices tú, y sobre todo en periodos de tiempo muy cortos. Si quieres tener periodos de tiempo muy largos, es que no vas a poder visualizar las cosas de una forma práctica. Entonces, no creo que sea tu solución, sinceramente. Yo creo que tu solución más se puede basar en crear una tabla que cada campo, por ejemplo, se dedique a cierta línea temporal. Pero bueno, eso, volvemos a lo mismo. Habría que ver el caso concreto, ver cómo lo tienes montado y qué es lo que quieres hacer. El timeline de Notion, la verdad es que no es muy para allá, sinceramente. Vamos, yo tenía muchas ganas de que saliera y al final es lo que menos estoy utilizando, así que... Conocimiento Potencial dice, hola Rubén, un saludo desde España. ¿Sabes si se puede visualizar la barra de progreso en función del impacto de las tareas? Es decir, que como no me dé el porcentaje por número de tareas completadas, sino por el impacto de cada tarea. Sí podrías hacerlo siempre y cuando no rompas la regla que puse de puntuación de que el máximo sea 10. En ese caso sí que podrías crear una barra de herramientas, o sea, una barra de progreso en la que te sirva para visualizar la puntuación del impacto de las ideas. Pero, claro, tendrías que hacer la fórmula y adaptarla, porque ahora mismo está adaptada para que el máximo sea 1, no 10. ¿Vale? O sea, tendrías que adaptar la fórmula. Pero sí, podrías hacerlo, sin ningún problema. Vamos, es editar la fórmula y ya está. Julián Manza dice, ¿alguna vez implementarán en Notion alguna funcionalidad que permita modificar automáticamente el valor de un campo en una tabla? Espero que sí porque le dará muchísima potencia. O sea, vamos, yo lo estoy deseando y lo estoy esperando como a la santa bendición. No creo que lo hagan a corto plazo, para ser honestos, porque creo que es algo que de momento pretenden solventar con la salida de la API. ¿Vale? Con la salida de la API tú vas a poder editar una tabla.
Con lo cual tú podrás crear aplicaciones externas que se encarguen de editar esos campos, depende de lo que tú rellenes. Pero no es la solución. O sea, quiero decir, es un parche que nos puede servir para poder expandir esa funcionalidad. Así que sí, espero que se pueda hacer porque creo que es algo muy necesario para poder crear herramientas mucho más interesantes. O sea, y aparte de eso, otra de las cosas que estoy esperando mucho es la opción de que dejen traer campos, pero sin necesidad de hacer una linked database. O sea, me explico. Por ejemplo, poder crear un bloque que lo que te esté trayendo sea un valor filtrado de una base de datos, ¿vale? De una fila concreta que te traiga uno o varios campos. Por ejemplo, ¿para qué nos serviría esto? Si nosotros tenemos una tabla de clientes en la que nosotros le hemos hecho varios trabajos, podríamos crear facturas que podríamos maquetar directamente y sacar un bloque con el nombre y los apellidos, otro con el CIF de la empresa, otro con los productos que hemos hecho o los servicios que hemos ofrecido. Y esto sería capaz de hacerse si agregaran este tipo de funcionalidad. Entonces, son cosas que ojalá, espero que implementen y que no sea algo que vayamos a ver en 2 años. De todas formas, volvemos a lo mismo. Pensad que Notion es una empresa que ahora mismo está valorada en 2 billones de euros con B. O sea, de dólares, perdón. Y tiene una gran inversión en tema de equipo de desarrollo ahora mismo. Entonces, están trabajando muy duro para traernos un montón de herramientas y un montón de funcionalidades que nos ayuden a poder trabajar mejor y a poder crear mejores herramientas. Así que, vamos, yo creo que lo que se viene va a ser muy interesante. Lo que pasa es que, lo mismo que os dije el otro día, tened en cuenta que ahora mismo hay millones de personas utilizando Notion en todo el mundo en varios idiomas. Porque es que hay gente, vamos, hay comunidades enormes. Entonces, todo el mundo está pidiendo cosas al equipo de Notion. Todo el mundo. Y para todos lo que nosotros pedimos es lo más importante, ¿vale? Porque para nosotros siempre nuestras necesidades es como lo que más nos importa, ¿no? Entonces, yo creo que para el equipo de Notion tiene que ser muy complicado el decidir qué hacer y qué no hacer o qué desarrollar y qué no desarrollar, ¿no? Julián Manza dice, para mí es el mayor defecto que le veo a Notion. No permite modificar un valor de un campo mediante una fórmula o algo así. Ya. A lo mejor en este caso lo que te tienes o sea, lo que deberías de pensar es si deberías de utilizar ese campo como campo principal, ¿vale? Quiero decir, hay muchas veces que podemos solventar estos problemas si en vez de utilizar ese campo como edición, utilizamos un campo para editar que al final acabe editando a un campo de fórmula, ¿sabes? O sea, que el campo que se edite sea el campo de fórmula y no el inicial. Y que para hacer filtros y para mostrar ciertas cosas realmente estés utilizando ese campo de fórmula. Eso muchas veces es la solución, pero no siempre. Y ya te digo, que ojalá esto lo saquen muy pronto porque es súper necesario, vamos, y es una funcionalidad que ayudaría mucho a poder desarrollar muchas cosas.